Encuentros sin Fronteras, el espacio donde las historias de la población migrante en Colombia se convierten en ejemplos de transformación e integración. Vanguardia Podcast. Desde el campus El Jardín, transmite UNAP Radio, emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hola, mi nombre es Alejandra Gualdrón y esto es Encuentros sin Fronteras, el podcast que explora la integración de la población migrante en Colombia. La Universidad UNAP, el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID se unen para analizar los desafíos y las oportunidades que enfrentan los migrantes cuando deciden construir una nueva vida lejos de su tierra natal. Hoy, de la mano de dos nuevos invitados y de nuestro equipo periodístico, abordaremos un tema con muchos matices, la gastronomía como instrumento para la integración en Colombia. Bienvenidos. Vanguardia Podcast. Saludo entonces a nuestra primera invitada de hoy. Ella es Alba Pereira, chef venezolana, egresada del Instituto Culinario de Caracas y propietaria del restaurante Entre Dos Tierras. Bienvenida, Alba. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para hablar de cosas sabrosas. Saludo también a nuestro segundo invitado. Él es Ivo García Monroy, director del programa de Gastronomía y Alta Cocina de la UNAP, magíster en Dirección y Administración de Empresas, profesional en Culinaria y Gastronomía y especialista en Alta Cocina con formación en Currículo y Pedagogía. Ivo, bienvenido. Hola Alejandra y a toda la mesa, muchas gracias por la invitación y bueno, también acá estamos para hablar de cosas sabrosas. Y por último, saludo a María Paula Rincón Moreno. Ella es periodista del proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y USAID Colombia. Hola Alejandra y un saludo también a nuestros invitados y a las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes de Vanguardia y por supuesto de UNAP Radio. Y bueno, quiero empezar esta deliciosa conversación, porque así es, preguntándole a nuestros invitados en el caso de Alba. Alba, ¿cuál es ese ingrediente clave de la cocina venezolana que si de pronto estás por fuera del país necesitas conseguirlo para preparar un plato típico? Hay varios, pero creo que el principal es el que nosotros conocemos como ají dulce. Esa es una característica de la comida y de la gastronomía venezolana. Al principio fue complejo cuando inicié toda mi ruta gastronómica en Colombia porque se conseguía en algunas regiones, pero aquí en Santander no lo había. Empecé cultivándolo hasta que gracias a todo este proceso migratorio hemos tenido algunos ingredientes que han llegado también a la región desde otras regiones. Por ejemplo, el ají se cultiva en la costa Caribe y aquí muy poco se conseguía. Hoy día, en cualquier puesto de la plaza de mercado principal, consigues unas preciosidades de ají dulce con algunas variantes inclusive. Ya con esa introducción de los ingredientes, ¿no? Ya empezamos a entender un poquito cómo la gastronomía se convierte en ese puente para la integración, ¿no? Ahora me gustaría preguntarle a Ivo, ¿cuál crees tú que es la importancia que tiene entonces la gastronomía venezolana para América Latina y para el mundo en general? Bueno, yo creo que acá hay un tema súper importante y es que la gastronomía venezolana, junto con la colombiana y la ecuatoriana, tienen unos matices que unifican y que son muy similares entre sí y conllevan con ella también un tema muy andino y de costa. Entonces, pues muchos de los elementos de la cocina latinoamericana se ven reflejados a través de la gastronomía venezolana, de la gastronomía colombiana, de la ecuatoriana y así como de los demás países. Pero la gastronomía venezolana en su esencia ha permitido, sobre todo con este tema migratorios, ha permitido que en diferentes lugares en todo el mundo hoy se conozca y se hable de diferentes preparaciones, se hable de las arepas en todo lugar del mundo. Hoy encontramos arepas venezolanas donde tú vayas, o tú vas a España y encuentras el negocio de arepas, le dices a alguien sobre un tequeño y ya en el mundo se conoce que es un tequeño. Entonces hoy en día, desafortunadamente gracias a la migración, se empezó a conocer con mucha fuerza la gastronomía venezolana, pero también ha permitido que
muchas personas conozcan lo que hay y la riqueza, y creo que tiene mucho valor y tiene muchos elementos que la hacen diferente, la hacen distinta y le dan personalidad, que eso es un poco lo que hace diferente a las gastronomías del mundo. Profe Ivo, y ya que su merced está hablando un poco de la incidencia de la gastronomía latinoamericana, colombiana, venezolana, pues en el mundo, yo quisiera preguntarle también lo mismo que le preguntamos a Alba, ¿cuál es ese ingrediente esencial para la gastronomía colombiana que si no estás en el país debes buscarlo para El preparar algún maíz. plato? El maíz es fundamental, no solamente en la colombiana, creo que en muchas de las gastronomías latinoamericanas, pero es uno de los elementos que caracterizan y están presentes en la mayoría de las preparaciones y productos, sobre todo que vienen de origen ancestral, o sea, que vienen de las fuentes, de las influencias indígenas y que teníamos en el territorio. Sí, quería complementar un poquito también lo que decía Ivo. Creo que la gastronomía venezolana tuvo un proceso de crecimiento por la apertura migratoria que existió en Venezuela desde los años 50, cuando llegó gente de todas las regiones, de todos los países, y tuvieron esa apertura. Llegaron los chinos, montaron sus restaurantes y se crea el arroz chino venezolano, ¿no? Que el que se come en Venezuela no se come en ninguna otra parte. Y se van creando y se van agarrando culturas gastronómicas que hoy forman parte de la cultura gastronómica venezolana. Por ejemplo, el chaguarma. El chaguarma es un plato árabe, pero que hoy forma parte de la comida rápida, sobre todo callejera, en Venezuela o de los venezolanos. Entonces, esa apertura de la integración de otras culturas hace que se enriquezca, y lo mismo está sucediendo en la región. No quiere decir que la cultura gastronómica venezolana sea la mejor, no, es que hemos podido integrarnos y crear platos con lo que hay en la región donde cada uno vive, pero también sin olvidar las raíces de donde venimos. Entonces creo que es importantísimo recalcar que la migración ha tenido mucho que ver en el desarrollo de las gastronomías del mundo. Alba, y precisamente cuando hablas de la migración, la integración y cómo eso tiene un match interesante, tú llegaste a Bucaramanga con un reto personal y profesional y era montar un restaurante, que después se convirtió en lo que conocemos la Fundación Entre Dos Tierras, pero que de alguna manera es un referente gastronómico de la comida venezolana. Pero yo quiero preguntarte cuáles fueron esos obstáculos que se presentaron en ese proceso de crear esta iniciativa de negocio. Mira, yo creo que los obstáculos fueron superados muy fácil porque eran cuestiones de normativa, ¿sí? Entonces, fui mujer eco, hice un proyecto que estuvo muy bien evaluado por profesionales. Entonces, los obstáculos no fueron realmente tan grandes, ¿sí? En ese sentido, el obstáculo mayor que sí tuvimos, que creo que nos afectó a todos para el restaurante, fue la pandemia. Sin embargo, en el proceso de montar el restaurante, de ser el primer restaurante de comida venezolana tradicional en Bucaramanga, nos permitió que mucha gente que no conocía la gastronomía pudiera comerla. Pero una de las cosas que a nosotros nos parecía bacanísimo cuando teníamos el restaurante era que el 90% de nuestra clientela era colombiana. Y que no iban a comer, iban por una experiencia. Muchas veces salir de la cocina y acercarme a una mesa y conseguirme un chamito llorando porque se comió unas caraotas que en algún momento su abuela hizo y que le evocaba ese sabor, ese recuerdo. Eso era vender una experiencia. Creo que eso valía la pena por encima de cualquier obstáculo. Obviamente, comenzamos a vivir todo el proceso migratorio y tuvimos que hacer unos cambios porque hay organizaciones
que el que la funda es abogado, pues entonces se encargan de la normativa. O el psicólogo de ayudar con salud mental. Pues yo como cocinera tenía que enfocarme era en cómo alimentar a esas personas que estaban llegando. Y eso fue, no digamos que un obstáculo, pero sí influyó de manera negativa en el restaurante como negocio. Porque no pude diferenciar o no pude separar fundación del restaurante, y cuando la gente llegaba al restaurante a pagar por un servicio, por una experiencia, se conseguía con una explosión de realidades diferentes, y eso hizo que la gente dejara de ir. Pero ¿cuáles entonces son esas diferencias que tuviste entre la gastronomía venezolana y la nuestra o la de Bucaramanga? Quizá ya no solo en ingredientes y platos, sino puede ser también en hábitos alimenticios. ¿Qué notaste tú? Sí, hay dos cosas interesantes allí. Una, la charcutería. Y cuando hablamos de charcutería implicamos ahí todos los quesos. Tradicionalmente en Venezuela tenemos una variedad de quesos madurados, frescos, importantes, y dentro de ese mundo de quesos y de sabores de toda la parte de charcutería, de lo que aquí se conoce como carnes frías, tenemos el queso de mano, importantísimo dentro de cualquier receta tradicional venezolana. Al principio lo mandaba a traer de Venezuela hasta que aprendí a hacerlo, y sigo haciendo mi queso, sigo trabajando con esto. Y los hábitos del bumangués, muy diferente a los hábitos alimenticios de nosotros. Al principio eso fue para mí un choque, porque era mucho carbohidrato, poca proteína, poca ensalada. Entonces uno decía, pero ¿cómo voy a comer arroz, pasta, papa y yuca en un solo plato? Ay, a veces te preguntaba que si quería patacón o maduro, ¿no? Entonces, maduro pues nunca he querido. Entonces la cosa se me complicaba un poquito, y entonces el plato principal era una sopa de avena. Entonces eso era difícil. Y si tú le preguntas a cualquier migrante en la calle, te va a decir exactamente lo mismo. Nosotros acostumbramos a que la avena se come o se toma con azúcar, nunca con sal, papa y zanahoria. Entonces, eso ya era un choque, pero que hoy día, pues, creo que ya uno aprendió a vivir con eso. No la preparo, pero me fascina el mute, por ejemplo, que tiene mucha similitud con el mondongo venezolano. Me encanta la carne oreada. No he podido todavía con la piña involucrarla en todas las preparaciones, porque no soy como radical en que o es salado o es dulce. No me gusta particularmente, no me gustan esas mezclas, pero ya veo mucha gente que llega a mi restaurante, venezolanos, que cuando se van a comer una arepa de carne mechada me piden que si hay salsa de piña. Entonces, esas son las ventajas de todo esto. ¿Y no le piden tártara? Sí, todo el mundo pide tártara, pero me impacta cuando me piden salsa de piña. Porque a pesar de que ya tengo 20 años en Bucaramanga y tengo 14 años metida en la gastronomía, aquí en Colombia todavía me sigue como que sonando la salsa de piña con una carne mechada, por ejemplo. Bueno, Ivo, el tema de los negocios de comida, hemos visto que, o hay estadísticas que confirman que son de las principales opciones que buscan los migrantes para poder subsistir, ¿no? Pero muchas veces no solo la dificultad de abrir un local de comida en un país nuevo, en un lugar nuevo, sino también la urgencia de levantar flote, pues lleva a cometer muchos errores, ¿no? En el negocio. ¿Cuáles crees que son esos principales errores que cometen estas personas? Bueno, hay muchos errores, no solamente los migrantes, sino en el sector gastronómico, todo el mundo tiende a cometer los mismos errores, porque se cree que montar un restaurante o vender comida es tan sencillo como cocinar y vender. Entonces, el ejercicio de costeo, de entender que la comida tiene que dar plata, fuera de eso que el gas que estoy utilizando me cuesta, que la persona que me atiende tiene un salario, pues yo eso no lo tengo en cuenta, y entonces hago una preparación, sumo lo que pagué en ingredientes y digo, bueno, pues me costó tanto, lo vendo al doble, pero no entiendo todos los costos que hay detrás de eso, y al final termino teniendo plata de bolsillo, porque sí, me da plata de bolsillo para poderme mover, pero no me da ningún tipo de ganancia a largo plazo.
Entonces, ese es un inconveniente grandísimo que tienen todos. Lo segundo es, y no solamente los migrantes, hablo en general, esto es generalizado y aplica también en este tipo de procesos. El segundo es no entender los hábitos de consumo locales, porque entonces llegamos a un lugar nuevo y creemos que todo el mundo come lo que yo como. Y entonces monto una oferta para que la gente coma lo que a mí me gusta comer. Y cuando llegan, pues me piden piña. Y no tengo piña. Y pues a ese que me paga y que llega a mi restaurante a comer, le encuentra valor a que haya piña. Y si no hay piña, seguramente diga, uy, sí, rico, pero es que no había piña. Y a mí me gusta la carnecita desmechada con piña y entonces no vuelvo. Y ese tipo de cosas sí empiezan a generar hueco y empiezan a generar mella. Y al final lo que termina entendiendo uno como emprendedor es que debe acomodarse a los hábitos de consumo locales, generando una experiencia lo más cercana posible a lo que uno quiere entregar. Porque al final lo que en este caso específico queremos entregar es la gastronomía venezolana en su mejor expresión, pero con unas adaptaciones de esos hábitos de consumo que hay en los lugares. Somos las voces que representan un país. En una radio nos unen las diferencias, una gran variedad de caminos que nos llevan a un mismo lugar. Este es tu lugar seguro. Somos diversidad de voces. Somos una radio. Bueno, en este segundo bloque de conversación quiero iniciarlo con un quiz de gastronomía venezolana que Alba nos puede ayudar como juez, pero no puede dar las respuestas. Este quiz va dirigido para Alejandra y para el profe Ivo, que por lo que decía al inicio de nuestra conversación, creo que ya tiene idea de algunas cosas. Entonces creo que Aleja tiene poca ventaja en este quiz. Entonces, chicos, primera pregunta, ¿qué es la cachapa? ¿Arrancas o arranco? Creo que es la misma arepa de choclo que llamamos nosotros acá, si no estoy mal. Sí, es muy parecida a la arepa de choclo, casi que similar. Cambia el queso, ¿sí? Porque es un queso diferente, pero sí es muy parecida. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿A cuál plato colombiano se parece el pabellón? Me corchó, no, ni idea. A la bandeja paisa. Sí, ¿qué tiene diferente? Que no tiene chorizo, morcilla y huevo, pero es frijol. ¿Sí tiene huevo, Alba? Sí, el pabellón tradicional, el de la Caracas mantuana, lleva caraotas, Sí. arroz, carne mechada, aguacate, huevo Y plátano y maduro. tajadas. Sí. Sí. Yo iba a Entonces, decir ahí faltaría el sí, chicharrón, el chicharrón, la morcilla y el chorizo. el Sí. choricito. Y cambia Ujú. el frijol rojo por Por la el caraota. Caraota, sí. Por el negro. Por el No, y negro. además, yo tengo que decirlo, hace unos días probé un pabellón y ¡ay, qué delicia! O sea, sí se siente. Uno dice, ay, pero esto es bandeja paisa. O sea, tráigame un chicharrón, tráigame el chorizo y ahí está. Es muy delicioso. Siguiente pregunta, chicos. ¿Qué es la reina pepiada? Ah, esa sí sé porque me sale mucho en Instagram, me sale mucha gente haciendo esa receta. Y me recuerda mucho a la arepa ocañera. Es una arepa blanca rellena con pollo y una salsa de aguacate. No la he probado, pero tiene que ser deliciosísima. Sí, es eso. Tienes que ir a comértela ya en el Sí, obvio, restaurante. no, Mira. no vas a ver igual que si la hago en mi casa. No, obvio. No, jamás. Claro. No, y además que es muy famosa, es como un icono de ¿Y saben la historia Ajá, de esa arepa? cultura. ¿Por qué se llama reina pepiada? Porque nosotros hemos tenido pues muchas reinas de belleza. La primera Miss Mundo, Susana Duin, una morena espectacularmente hermosa, vivía en Caracas y llega ya siendo Miss Mundo. Antes no se llamaban areperas, se llamaban tostadas. Tostadas Caracas, tostadas no sé qué, tenía siempre como un segundo nombre. Y ella llega a un restaurante, a una arepera de estas, y el dueño la ve vestida de blanco, el vestido era blanco con pepas verdes. Y ella era la reina. Entonces él le pregunta que si le puede hacer algo en honor a ella, pues era lo más apoteósico que estaba pasando en ese momento, y ella dijo que sí. Y él entra a la cocina, desmecha el pollo, le pica unos trozos de aguacate, le pone un poquito de, nosotros le llamamos guisante, que se le dice arvejas,
pero muy poquitas, y le pone mayonesa. Con eso rellena una arepa, y esa pepiada, ¿verdad? Una arepa pepiada por el aguacate y por las pepitas verdes, en honor a lo que ella, como ella andaba vestida, pues entonces le ponen reina pepiada porque es hecha en honor pues a nuestra primera Miss Mundo, Susana Duin. Vea pues. Interesante historia, ¿verdad? Y además que, hay que decirlo, Venezuela es generador de reinas. Eso sí, también sí. eso es un hecho. Al César lo que es del César. Última pregunta, chicos. ¿Qué es un tequeño? No, me corchó otra vez porque ahorita Ivo dijo, todo el mundo sabe que es un tequeño, todo el mundo menos yo. No sé. Un tequeño es un dedito de queso, pero tiene una diferencia al que nosotros hacemos acá en Colombia, que lo hacemos con una masa hojaldrada. Al de allá se hace con una masa de harina delgada, entonces queda muy crocante y con el queso que estira así súper chévere. ¿Y qué ¿Con más? qué lo sirven? Que eso sí no sé, es cuando le ponen alguna salsa o Sí, algo. de hecho, te puedo decir, lo digo como chiste. Yo me casé acá en Colombia y que en la fiesta no hubo tequeño, por eso me divorcié. Eso forma parte de la historia de toda buena fiesta. Cualquier matrimonio tiene que tener tequeño, si no se divorcian, como me pasó a mí. Se acompaña con cualquier tipo de salsas, pero en especial con la más tradicional de todas, que es la salsa rosada. Según la gama del restaurante, según la gama del cocinero, pues agregan cosas, ¿no? Pero generalmente es con una buena salsa rosada. Bueno, este quiz nos dio a entender que entre gastronomía colombiana y gastronomía venezolana hay ingredientes que son similares, ¿cierto? Pero nosotros los santandereanos no lo sabemos. Yo que estuve trabajando en cubrimiento de migración por un buen tiempo, no sabía tampoco y me vine a enterar hasta hace poco también de muchos de esos términos. Entonces, Alba, ¿cuál crees tú que ha sido la clave para que la gastronomía venezolana se haya insertado también en Bucaramanga? Porque tú lo decías, mi primer restaurante, el 90% de los comensales colombianos. Conocimos otros referentes, Cachapas La Cumbre, siempre hay fila para entrar, que es donde tú vas y consigues una cachapa con queso de mano. Y también hay otras iniciativas de restaurantes acá, venezolanos acá en Bucaramanga, que no solamente tienen ese sabor de esa tierra, sino que también emplean a colombianos a poner la mano de obra y se les es muy fácil adaptarse, integrarse. ¿Cuál es la clave para llegar aquí en Bucaramanga y ser ese boom, pues? Yo creo que la clave en la propuesta de la cocina venezolana radica en una muy buena atención al público. Eso es importantísimo. Tú vas a cualquier restaurante o a cualquier sitio donde se venda comida venezolana, sin importar quién te está atendiendo, cuál sea su nacionalidad. Esa persona es un embajador de calidad, de buena atención. En muchos casos hasta te preguntan por tu nombre y te empiezan a tratar con mucha familiaridad. Y eso hace, aunque el santanderiano, yo me considero muy santanderiana, seamos gritones y que nada nos gusta, es la apariencia que tenemos. Cuando alguien o algo nos gusta porque nos tratan bien, ahí nos volvemos fieles seguidores de eso. Y creo que eso ha sido como la manera de atrapar al santanderiano, ha sido por atención y por calidad en los productos que se venden. Vanguardia Podcast. Y es tanto que ya vemos en grandes superficies, dice arepa de choclo o cachapa. Eso cada vez que lo veo yo le tomo foto porque eso a mí me hace, el corazón me crece y se me enchina hasta la piel. Y he visto lugares donde ya empacados de grandes marcas muy conocidas que dice deditos de queso o tequeño. Entonces es muy bacano porque te dice, si lo va a hacer como deditos de queso, hornéelo. Pero si son pequeños, fríalos. Entonces uno dice, wow, qué maravilla. Y eso es la verdadera integración. Que al final de cuentas, el 10 de enero, pues mucha gente se va a querer, el 11 de enero mucha gente se va a querer devolver a Venezuela, pero nos van a quedar aquí los tequeños y nos van a quedar las cachapas y nos van a quedar las arepas y mucho colombiano que ya aprendió a trabajarlo, pues seguirá con esas mismas ganas de seguir
haciendo cosas venezolanas o comida venezolana para seguir deleitándonos todos. Bueno, Ivo, creo que para nadie que viva en esta ciudad es un secreto que Bucaramanga en los últimos años ha tenido un boom gastronómico importante. No solamente de la comida rápida, somos insignes en hamburguesas en Colombia, sino también de propuestas extranjeras. Hay restaurantes peruanos, franceses, italianos, ¿no? Y se han instalado muy bien. ¿Tú dirías que esto en algún punto puede llegar a amenazar o desplazar comidas tradicionales, no solamente como la santandereana o la colombiana, sino también la comida tradicional venezolana que pues se ha instalado pues gracias a este proceso de migración e integración? Pues mira, lo primero es, al final la comida venezolana termina entrando también como una comida extranjera, ¿sí? No la podemos incluir como comida tradicional pues nuestra o santandereana, porque es una comida foránea, que tiene similitudes y semejanzas a la nuestra, sí, que ya hoy yo tengo que decir que para las costumbres gastronómicas colombianas hay una influencia como lo fue la española, lo fue la africana, lo fue la árabe, hoy la venezolana. En el momento de la historia en el que estamos, se convierte en una influencia para nuestra gastronomía. Y así como lo decía Alba, seguramente el tiempo pasará y ya nosotros hablaremos con propiedad de los tequeños. Y nos preguntarán, ¿eso es venezolano o es colombiano? Ya hace parte de la cultura. Así como el quibe es árabe, pero hoy ustedes lo encuentran en la costa en cualquier lugar. Y eso queda arraigado en nuestra cultura. Pero retomando la pregunta que ustedes me hacen hay un peligro muy grande y es un peligro cultural. Y nosotros, como colombianos y muchas culturas latinoamericanas, tenemos un problema muy grande y es que nosotros creemos más en lo de afuera que en lo de adentro. Y eso sí es un peligro, porque en la medida en que creemos más en lo de afuera, pues dejamos de consumir lo nuestro porque le vemos menor valor. Y al verle menor valor, pues creemos que es más sofisticado o más clasudo o más cachetudo ir a comer al restaurante italiano, francés, bla, 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 que ir a comer a un restaurante de comida tradicional santandereana, cuando los dos tienen la misma riqueza y el mismo valor. Y eso sí es una amenaza. ¿Qué creo que salva esa amenaza? Y es que el santandereano es muy arraigado a sus costumbres. Si hay un mercado difícil de penetrar, es el santandereano. Porque el santandereano no se mueve de su costumbre y de sus tradiciones. Entonces allá se sopesa un poco ese ejercicio, donde veo que entra con fuerza la amenaza, y es que pues la población adulta mayor, que es muy arraigada a sus costumbres, pues cada vez se hace más mayor, y los jóvenes que son más esnovistas, que les gusta más ese tema de aparentar y lo que pueda mostrar en las redes sociales y demás, pues empieza a tener más fuerza y empiezan a desplazar un poco estos lugares. Totalmente de acuerdo con lo que dice, y es tan real lo que Ivo dice, que eso se vivió en Venezuela. Gracias a la migración hemos rescatado raíces. Pero en Venezuela lo mismo, era más cool ir al restaurante de moda, que no iba a ser, por ejemplo, una venta de arepas, sino pues un restaurante español, un restaurante portugués, de cualquier otro país. Era lo más cool ir, tomar fotos, esto instagramiables que llaman ahora, ¿no? Eso era chévere, pues, pero qué gas ir a una arepera. Entonces, gracias al proceso migratorio, se ha recuperado esa cocina mantuana, esa comida tradicional, esa comida que evoca, como lo dije al principio, la comida de la abuela. Entonces, yo amo la migración porque pues nos ha permitido todos estos procesos de integración, pero también nos ha permitido como migrantes volver a nuestras raíces. Tú hablas con cualquier venezolano hoy en la calle y no te va a decir que extraña un perro caliente. Te va a decir que extraña la arepa rellena con no sé qué cosa que le hacía a su mamá. Me hicieron recordar de un caso que al menos yo descubrí hace poco, no sabía,
y es que el único país, al menos de América, que no tiene un McDonald's es Bolivia. McDonald's intentó abrir unos restaurantes, se adaptó un poco a los ingredientes bolivianos, pero después de creo que unos 2-3 años se dieron cuenta que en un principio iba la gente, pero ya después era muy reacia, ¿no?, a comerse esas comidas procesadas. Y si bien esto obedece a causas diferentes a la migración, sí es la preponderancia de un país que es a nivel mundial el insigne en comida procesada. ¿Ustedes qué opinan de eso, de ese rescate o de esa preservación de la cultura en un caso como Bolivia en su gastronomía? Mira, yo pienso que en todos los países debemos tener apertura. Como se abre la posibilidad de invertir, también debe haber apertura en la gastronomía. Y eso lo vivimos aquí, no nos vayamos tan lejos. Yo llegué hace 20 años y aquí existían unos restaurantes que muy cercanos a abrir se tuvieron que ir. Me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero había uno ahí frente a donde era, se me va a caer la cédula, donde era Mercadefan, ¿se acuerdan de eso? Frente a hoy día es una licorería, ahí había un restaurante, no recuerdo el nombre, de pizzas, y eso creo que era Se llamaba Archis. Archis, sí. Eso cerró porque no tenía aceptación, la gente esa no era la pizza que el santanderiano come. Y hoy día hay 1000 negocios de pizza vendiendo las pizzas quizás iguales a las que vendía Archie y ya la gente va. Pero era lo que decía Ivo al principio, no hubo un estudio de mercado. Vanguardia Podcast. Ustedes van a encontrar que en México todo tiene nombres en sus lenguas natales, indígenas, y productos de ese torno de ancestralidad, y son orgullosos y con un espíritu completamente nacionalista por lo suyo. Y puede entrar McDonald's, y McDonald's está en México, pero McDonald's tuvo que entrar y adaptarse a México, y no entrar como entró acá, por ejemplo, por mucho tiempo, con una oferta generalizada a la que tenía en Estados Unidos. Hoy les tocó cambiar y modificar. Ustedes hoy ven en McDonald's una hamburguesa con Maduro. Que eso no, o sea, eso para un norteamericano, eso es impensable. Pero hoy pasa. Va a seguir pasando. Y la globalización y la apertura de fronteras va a llevar a que este intercambio, esta movilización cultural se dé por todo el mundo. Y pasa hoy en Europa. En Europa la influencia latinoamericana es supremamente fuerte, lo que antes no se veía. Hoy se encuentran restaurantes colombianos con estrellas Michelin en España. Chefs colombianos con restaurantes en Londres y con estrellas Michelin, en Italia. Uno dice, venga, acá hay algo diferente, acá está pasando algo diferente, pero sea por esa apertura. ¿La apertura es buena? Claro que es buena, porque nos permite ese intercambio cultural. El problema es que nosotros mismos lo cerramos y nos metimos en un caparazón donde no permitíamos que nada entrara. Claro, hay que proteger nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, pero que entren otras culturas lo que hace es enriquecer lo que hay y nos permite también progresar y avanzar. Vanguardia Podcast. Vienen personas que nos visitan acá, por ejemplo, yo he tenido la experiencia y nos dicen, bueno, ¿qué hay de comer acá? Y uno dice, pues aquí somos reyes de las hamburguesas. Sí, pero ¿de acá qué? ¿De acá qué? No, no, vamos y te lleva a tomar mute, vamos y te lleva a que te pruebes la carne oreada. Entonces, de pronto el turismo podría ser una respuesta, profe. ¿Qué dice usted? Sí, yo creo que, pues es que eso tiene muchos elementos que yo me quedo pensando y me da muchas vueltas, porque nadie va a llegar a ningún lugar a buscar comer lo que comía en su casa, ¿sí? Eso lo haces con el tiempo, ¿no? Si llegas, te migras a un lugar, el primer momento, comes, conoces, pero llega un punto en el que dices, necesito volver a mis raíces, a lo mío. Entonces, cuando tú vas como turista, que son estancias cortas a diferentes lugares, pues tú lo que vas es a buscar qué se come, cómo se vive, qué es lo que se hace. Por eso, por la apertura que hay mundial,
a la llegada del turismo, porque el turismo es un generador de economía, o sea, es un generador de dinero, es uno de los principales, después del petróleo en el mundo, el turismo es uno de los que más dinero da, pues con todo y también sus problemas que tiene, ¿no? Porque ahorita estamos viendo unos problemas grandísimos en Europa por costos en vivienda, por el turismo que arrasa y demás, pero cuando uno tiene una conciencia de un turismo limpio, pues se tiene que preocupar por tener esas cosas que le atraen al turista. Y eso ha hecho que todos queramos volver a nuestros orígenes, a nuestras raíces. Entonces, la tendencia actual de la humanidad, además de estar pensando en cómo va a evolucionar la inteligencia artificial y todo ese cuento, es que cuando se encuentra consigo misma, lo que quiere es volver a su infancia, a su raíz, a su casa, a su abuela, a donde sentía paz, felicidad, tranquilidad. Y la tarea fuerte que todos tenemos es entender que en nuestras raíces, en nuestra cultura y en lo que somos, está la mejor manera de poder generar desarrollo económico. UNAP Radio, tu estación en Internet. Ya para este último bloque me gustaría que abordáramos la relación que tienen las comunidades de acogida con la gastronomía, en este caso con la gastronomía venezolana. Y nos gustaría, Alba, que nos contaras cómo ha sido ese proceso de ajuste a los gustos de los comensales locales o bumangueses en tu restaurante Entre Dos Tierras. Y sobre todo, cuéntanos, ¿realmente a los santandereanos les gusta la comida venezolana o no? ¿O son reacios? No, sí les gusta, y les gusta mucho. Pero como ya lo hemos venido hablando, ha sido adaptaciones, tratando de mantener lo más cercano, lo más arraigado a la gastronomía, en este caso venezolana, pero con adaptaciones. Nosotros, por ejemplo, uno de los platos que más vendíamos en el restaurante era la arepa fusión. Esta palabra fusión a mí me encanta, porque nos permite pues hacer muchas cosas, ¿no? Y la arepa fusión no era más que un pabellón servido, montado en una arepa ultra delgada, representando a la arepa santanderiana, que es una arepa finita pero con sabor, diferencia de la otra arepa. Y era el pabellón montado sobre esa arepa, pero no llevaba caraota, llevaba frijol rojo. Entonces, esa fusión hizo que esa arepa fuera una arepa exitosísima. Además que era muy grande y al santanderiano le gusta comer, le gusta que le sirvan así como mucho, ¿no? Entonces, ha habido una aceptación porque hemos sabido adaptarnos a las necesidades y a los gustos de los santanderianos. Profe Ivo, en ese sentido, a partir de lo que nos decía Alba, ¿usted cree que la migración a través de esa gastronomía puede ser no solamente un instrumento de integración, sino también una manera de generar nuevos hábitos de consumo? Porque va a llegar un momento en donde esto se va a arraigar, entonces ya va a ser como, uy, vamos allí que venden la arepa con ese frijol. ¿Qué opina usted? Pues es que alrededor de los fogones se construye sociedad. Y pues eso es algo, por ejemplo, que hacemos nosotros a través de un proyecto que se llama Fogones para Todos. Y es como a través de la cocina podemos cambiar la sociedad desde los niños, los adultos, y cómo, entendiendo sus raíces culinarias, podemos también hablar de abuso, podemos hablar de respeto, podemos hablar de muchas cosas. Entonces, a través del fogón, pues se construye sociedad. Y lo segundo es que hay diferentes tipos de migraciones. Hay unas que son más complejas que otras. Si yo trajera una migración asiática a Colombia, la adaptación sería muy dura, muy difícil. Hoy en Bogotá algo se ve, porque por el tema de la construcción del metro y por la llegada de empresas fuertes como Samsung a Colombia o Huawei, pues ha llegado migración asiática. ¿Y eso qué ha hecho? Que ustedes vayan a la plaza de mercado y ustedes encuentren en la plaza de mercado de Bogotá productos asiáticos, que hace 7 años, 5 años, uno no los veía. O sea, uno no encontraba un bok choy, una kusai, o sea, esos son unos vegetales asiáticos. Uno no los encontraba. Hoy están. Pero ese proceso de integración es muy difícil,
porque sus culturas y sus tradiciones son muy distantes. Con Venezuela y Colombia no pasa eso. Nuestra cultura y nuestras costumbres son muy similares. Y eso ha permitido que el proceso migratorio no sea tan difícil. O sea, nos podemos sentar a comer unas caraotas y yo las voy a sentir tan mías como Alba. Y Alba se puede sentar a comerse unos frijoles rojos y las va a sentir tan suyos como yo. ¿Por qué? Porque los sabores son muy similares, muy cercanos. Recibimos migraciones muy parecidas en la historia que han dado perfiles de sabores muy similares. Tenemos unas culturas indígenas muy parecidas, una bajada de productos también, como el maíz que lleva el tema de la arepa y demás, y ahí entonces arranca la pelea. ¿Y la arepa de quién es? No, eso no es una pelea, ¿sí? Porque es que esto no se trata de quién fue o quién la hizo primero, no, es que compartimos tantas cosas que aún hasta la arepa la compartimos, ¿sí? Y hay diferentes formas de interpretar el mismo producto. Vanguardia Podcast. Yo no me puedo imaginar un día sin que yo haga una labor de entregarle un plato de comida a alguien, porque hemos visto mucha gente morir de hambre en todo este proceso. Entonces yo creo que nosotros somos los primeros políticos de un proceso, llámese como se llame, en los fogones, como hablaba Ivo, alrededor de los fogones se teje el dolor, se une con la esperanza, se une con la necesidad, se une con las ganas. Entonces así lo hacemos a diario nosotros en la cocina. Nosotros somos los primeros políticos que existen, porque nosotros pensamos en el bien del otro. Aunque estemos vendiendo un plato de comida, ese plato de comida no sale sin ser aprobado por el cocinero y sin ser probado por el cocinero. Porque yo no voy a salir a vender algo maluco, mucho menos a regalar algo que esté dañado. Entonces, somos los primeros políticos, somos los que hacemos la normativa, somos los que hacemos muchas cosas dentro del proceso. Somos los verdaderos, se me va a venir un montón de gente encima, pero somos los verdaderos gestores sociales. Porque nosotros trabajamos, mira, si no fuera porque existen las cocinas, grandes o chiquitas, ¿cómo estaría el agro? Nosotros le exigimos calidad al agro, nosotros exigimos al campesino y se lo exigimos de buena manera. Para que haya un proceso de compra-venta integral, yo necesito que este producto mejore su calidad, que este producto sea más grande, que este producto sea más chiquito, que uno tiene sus necesidades y se las expresa a su proveedor. Vanguardia Podcast. Llegamos al final de otro episodio de Encuentros sin Fronteras. Agradecemos a nuestros invitados, la chef Alba Pereira y al profesor Ivo García Monroy por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta y nada, cuenten con nosotros para próximos episodios. Muchas gracias por siempre pensar en nosotros y nada, pues dispuesta para otros episodios y profe, cuando quiera hacemos una cocina a 4 manos. Recibida la invitación. Bueno, y así nos despedimos, no sin antes invitar a nuestra audiencia a que sigan todos los contenidos de UNAP Radio y por supuesto de Vanguardia a través de nuestras redes sociales y nuestro portal web vanguardia.com. Juntos somos más, ya saben, para que conozcan todas estas historias. Nos reuniremos pronto entonces en un nuevo episodio de Encuentros sin Fronteras para conectar con experiencias reales de transformación e integración. Conectamos experiencias reales de cambio y transformación en Encuentros sin Fronteras, donde la integración migrante es una realidad.